Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desgranar un tema que ha estado en boca de todos, y que estoy seguro de que a muchos de ustedes les intriga tanto como a mí. Hoy vamos a hablar de algo que ha generado muchísima conversación, muchísima especulación y, seamos sinceros, muchísimos suspiros y, por qué no decirlo, algunas cejas levantadas. Estamos hablando de los celos, pero no de cualquier tipo de celos, sino de los celos de Halil Ibrahim. Si han escuchado bien, vamos a confesar todo sobre este tema tan candente, analizando qué hay detrás de esas miradas, esas reacciones y esas situaciones que nos han dejado preguntándonos, ¿será que Halil Ibrahim está celoso? Y si lo está, ¿por qué? ¿Qué desencadena esos sentimientos? Prepárense porque vamos a ir a fondo. Y antes de empezar, recuerden, si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón rojo de suscribir y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, entremos de lleno en materia. Cuando hablamos de Halil Ibrahim, especialmente en el contexto de sus interacciones y relaciones, los celos son un tema que surge casi de manera instantánea. No es algo que podamos obviar, ¿verdad? Es una parte integral de la narrativa que tanto nos engancha. Lo hemos visto manifestarse de maneras sutiles, a veces casi imperceptibles, y en otras ocasiones, de forma mucho más evidente, dejando a todos preguntándonos qué está pasando por su mente. Pero, ¿qué significa realmente cuando decimos que Halil Ibrahim está celoso? ¿Estamos hablando de una inseguridad profunda, de un miedo a la pérdida, de un instinto posesivo, o quizás una combinación de todo esto? La complejidad de sus emociones es precisamente lo que hace que este tema sea tan fascinante. Pensemos en las situaciones clave que nos han dado pie a estas conclusiones. A menudo sus celos se manifiestan cuando percibe que su atención, o la atención de la persona que le interesa, se desvía hacia otros. No se trata necesariamente de una traición o de algo concreto, sino a menudo de una percepción. Una mirada que dura demasiado, una conversación que parece demasiado íntima, un gesto que interpreta como una cercanía indeseada. Y es ahí donde entra en juego esa chispa, esa reacción que nos dice, aquí hay algo. Una de las facetas más interesantes de los celos de Halil Ibrahim es cómo se contradicen a sí mismos en ocasiones. A veces su orgullo o su fachada de indiferencia pueden ocultar, temporalmente, esos sentimientos. Pero la verdad es que esos celos son como un fuego latente que espera el momento justo para reavivarse. ¿Y qué es lo que alimenta ese fuego? Creo que podemos identificar varios factores. Primero, su propia historia y experiencias pasadas. A menudo los personajes con un pasado complicado tienden a ser más susceptibles a los celos, ya que pueden haber experimentado dolor o abandono. Esto genera una necesidad inconsciente de proteger lo que tienen, de aferrarse con más fuerza por miedo a revivir esas experiencias. Segundo, la intensidad de sus sentimientos. Cuando Halil Ibrahim se compromete emocionalmente, lo hace con toda su alma. Y con esa intensidad viene una vulnerabilidad proporcional. El miedo a perder a la persona que ama, o a la que empieza a amar, se vuelve abrumador. Y los celos son, en muchas ocasiones, una manifestación de ese miedo. No es que no confíe en la otra persona, sino que tiene un miedo inherente a la posibilidad de perder lo que ha llegado a valorar. Tercero, la dinámica de sus relaciones. Las relaciones en las que se ve envuelto suelen ser intensas, llenas de altibajos, y a menudo con terceros involucrados que pueden, de forma intencionada o no, generar situaciones de conflicto y, por ende, celos. La presencia de rivales o de personas que compiten por la atención de quien le interesa, es un catalizador casi seguro para sus celos. Y aquí es donde vemos cómo su carácter, su orgullo, su instinto de protección, entran en juego. A veces puede reaccionar de forma impulsiva, otras veces puede planear una estrategia para recuperar lo que siente que se le escapa. Veamos algunos ejemplos concretos que seguro les vienen a la mente. ¿Se acuerdan de aquella escena donde esa mirada, esa tensión en el aire, ese silencio cargado de significado? Eso no es casualidad. Eso es el reflejo de una emoción profunda que está luchando por salir. Y lo fascinante es cómo estos celos, si bien pueden ser destructivos en ciertas ocasiones, también pueden ser la chispa que impulsa la relación hacia adelante. A veces son precisamente esos momentos de celos, esas demostraciones de posesividad,
las que hacen que la otra persona se dé cuenta de la profundidad de los sentimientos de Halil Ibrahim. Es como si a través de sus celos estuviera gritando su amor, su deseo, su necesidad. Sin embargo, también es importante ser realistas. Los celos llevados al extremo pueden ser perjudiciales. Pueden generar desconfianza, inseguridad en la otra persona y crear conflictos innecesarios. Y creo que hemos visto también esas facetas en la historia de Halil Ibrahim. Momentos en los que su reacción ha sido exagerada, en los que ha herido sin querer, en los que su impulso posesivo ha traspasado los límites. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo gestiona Halil Ibrahim sus celos? ¿Aprende de sus errores? ¿Busca un equilibrio? La evolución de su carácter a lo largo de la historia es clave aquí. Vemos cómo a medida que avanza va aprendiendo a identificar y, quizás, a gestionar mejor esos impulsos. Es un proceso de maduración emocional. No es que de repente deje de sentir celos, porque eso sería irreal. Los celos, en cierta medida, son una emoción humana natural. Lo importante es cómo se canalizan y cómo afectan las relaciones. Y en el caso de Halil Ibrahim, hemos sido testigos de esa lucha interna, de esa batalla entre su orgullo, su instinto y su deseo de una conexión genuina. Otro aspecto a considerar es la perspectiva. Lo que para uno es una muestra de amor y protección, para otro puede ser una invasión de su espacio, una falta de confianza. Y aquí es donde la comunicación se vuelve fundamental. ¿Logra Halil Ibrahim comunicar sus miedos y sus inseguridades de una manera saludable? ¿O se deja llevar por la acción impulsiva? La respuesta, como suele suceder en las historias complejas, no es única. Hemos visto ambos escenarios. Podríamos incluso plantearnos si sus celos son, en parte, una estrategia. Una forma de mantener a la persona que le interesa cerca, de asegurarse de que no se vaya. Es un instinto de supervivencia emocional. Y aunque pueda sonar un poco manipulador, en el contexto de las narrativas que nos cautivan, a menudo se presenta como un rasgo que, si bien imperfecto, revela la profundidad de sus sentimientos. Y para entender completamente los celos de Halil Ibrahim, es crucial recordar su contexto. Las circunstancias en las que se mueve, las presiones a las que está sometido, las expectativas que tiene sobre sí mismo y sobre los demás. Todo esto influye en cómo experimenta y manifiesta sus emociones. No es un personaje aislado en un vacío emocional. Está inmerso en un mundo con sus propias reglas y sus propias complejidades. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿qué hay detrás de esos celos? Si tuviera que resumirlo en una o dos ideas principales, diría que sus celos provienen de una profunda necesidad de seguridad y conexión, alimentada por un miedo subyacente a la pérdida, y exacerbada por la intensidad de sus propios sentimientos y la dinámica de sus relaciones. No son celos vacíos o infundados, sino que nacen de un lugar vulnerable, de un corazón que se ha abierto y teme ser herido nuevamente. Y esa vulnerabilidad, aunque a veces oculta bajo una capa de dureza, es lo que paradójicamente lo hace tan humano y tan cautivador para nosotros, los espectadores. En resumen, hemos explorado a fondo los celos de Halil Ibrahim, analizando sus posibles orígenes, sus manifestaciones más comunes y el impacto que tienen en sus relaciones. Hemos visto cómo estos celos pueden ser tanto una fuente de conflicto como un catalizador para la profundización de los vínculos emocionales. Hemos reflexionado sobre la complejidad de sus sentimientos, reconociendo que no son simples reacciones, sino manifestaciones de miedos profundos, de un deseo de conexión y de una intensidad emocional que lo caracteriza. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este análisis tan interesante. Espero que les haya gustado tanto como a mí desentrañar este tema. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han notado otras facetas de los celos de Halil Ibrahim? ¿Qué opinan sobre cómo los gestiona? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido útil, informativo o simplemente entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también sean fans, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.